Hola gente, pues una de las grandes tragedias de la literatura alemana y también de la literatura universal sería, para mí, la temprana partida de George Büchner. Muchos han sido inspirados por sus pocas obras. Digo pocas porque el hombre apenas vivió casi 24 años. Falleció de TBC a esa temprana edad. Y en esa corta existencia pudo escribir un par de obras, tanto de teatro como de prosa, y que le valió entrar en el Olimpo de los dioses de la literatura germana. Y con su temprana partida, uno se pregunta si es que pudo haber sido más que un contemporáneo, por ejemplo, que como Goethe, el gran escritor que escribió Fausto, o tal vez hubiera quedado ahí, no se sabe. Porque la influencia hasta el día de hoy es tan grande que autores como el mismo Bertolt Brecht o Kafka pues admiran lo que es la obra, ¿no? Por ejemplo, yo tengo los libros que son contados con la mano. Por ejemplo, Boisset, que es una especie de drama psicológico que trata sobre las aventuras de un soldado, o Lenz, que trata sobre la vida de un poeta, o el final de un poeta, ¿no? De esquizofrenia. Lenz fue un poeta báltico, ¿no? Báltico, germano-báltico, que pues padeció de esquizofrenia, pues, y en esta corta obra de apenas menos de 40 páginas, pues describe a un Lenz pues enfermo de esquizofrenia, tal vez una de las primeras menciones de esa enfermedad, ¿no? En la literatura, pero que es muy ricamente ambientado por la misma ambiente de pobreza en que se encontraba, ¿no? Un talento pues que fue prácticamente a parar en la extrema pobreza, ¿no? Por la primera enfermedad y por sus mismos demonios, ¿no? Lenz. O también El mensajero de Hesse, que pues trata también, ya hablé de ese pequeño panfleto que unos consideran que Marx copió de ese panfleto, El mensajero de Hesse, justamente para crear El Capital. Claro que Marx se explaya en un sinnúmero de datos más, como que más universales. Sin embargo, El mensajero de Hesse, si tú has leído El Capital y lees El mensajero de Hesse, vas a ver que hay cierto paralelismo. Claro que El mensajero de Hesse se centra en una área rural, o mejor dicho, un área muy importante de la Alemania cercana a la frontera con Francia, que pues en ese tiempo también se debatía en problemas entre terratenientes, ya saben, ¿no? Los señores que abusaban de su poder contra los campesinos alemanes de ese tiempo, ¿no? Y pues era una especie de llamado a la revolución. Y recuerda que Büchner mismo pues era un hombre que llamaba a la revolución, en este caso la unificación de la Alemania. Por eso se podría decir también que George Büchner es uno de los próceres de lo que es la Alemania moderna, ¿no? Y también hablar de la obra de Büchner, sin duda, es hablar también de la muerte de Danton. Así se llama la obra, escrito para el teatro, que ha sido adaptada de muchas maneras, en la que nos relata en la primera parte un exquisito discusión entre Danton y Robespierre, las dos figuras tal vez más prominentes de la Revolución Francesa, en la cual pues claramente ponen las dos caras de la moneda de esa revolución, ¿no? Que prácticamente se tiñó de sangre, ¿no? Con la época del terror. Y tal vez este sea uno de los mejores libros escritos, o mejor dicho, la mejor obra escrita sobre la Revolución Francesa para mí. Para mí esta es una de las mejores, porque pone de un lado a Robespierre y pone de otro lado a Danton, dos figuras que en su momento pues fueron muy polémicas y también sobre todo cometieron muchas atrocidades, ¿no? Pero a diferencia de Robespierre, que era un fanático, diría ser un jacobino, algunos lo ponen como jacobino, pero el Danton de Büchner es más humano, es un hombre que atiende a sus errores y sobre todo pues
piensa que con su deceso o con su ejecución en la guillotina podría expurgar los pecados, ¿no? Una especie de Mesías, ¿no? Fallido, ¿no? En una revolución que se tiñó de sangre y de sangre, ¿no? Por la época del terror, ¿no? El terror es virtud, la virtud es terror, decía Robespierre en esos tiempos, ¿no? Y qué más pues que la obra de George Bochner. Y entrando un poco en la biografía de este autor, la corta biografía, porque ya dije que vivió poco menos de 24 años, pues el hombre nació en una familia de culta, pero de una tradición de médicos, el cual su papá fue inclusive cirujano del ejército napoleónico durante 5 años, y pues en ese lapso de tiempo vio las atrocidades que se cometían en nombre de la guerra, y pues por eso el hombre dejó de creer en Dios, y esto transmitiría, muy aparte también de la simpatía hacia Napoleón y hacia la Revolución Francesa, pues a su hijo, ¿no? Y pues este crecería en ese ambiente, y más adelante, ya en la década del 20 y luego el 30, pues el hombre se involucraría en la política, lo cual le valdría pues persecuciones, sobre todo con el mensajero de Heses, que el cual pues justamente este libro, o mejor dicho panfleto, fue detonante para que prácticamente lo persiguieran y el hombre se fugara del país, ¿no? Se fugó primero a Estrasburgo y luego a Suiza. El hombre fundaría una sociedad justamente para la unificación de Alemania, o mejor dicho, para la revolución, pero pues con su vida pues la sociedad sería prácticamente descuartizada. Inclusive pues el coautor de este panfleto, o el que lo publicó también, fue llevado a prisión y pues moriría de las torturas infligidas por los guardias de la cárcel, ¿no? Y también se dice que en este panfleto, si bien tenía las ideas revolucionarias de la Revolución Francesa adaptadas para el campo alemán, pues los campesinos no recibieron con tanto grado, ¿no? Tanto así que los mismos campesinos dicen que devolvían los panfletos a la misma policía, ¿no? Para denunciar a George Bochner, ¿no? Lo cual pues es una especie, fue una especie de revolución fallida, ¿no? Pero bueno, nuestro gran escritor pues fallecería en Suiza, en Zurich, si no me equivoco, y pues enfermo de TBC, ¿no? Exiliado de su patria, y pues con la partida de este joven autor alemán, pues se iría lo que es tal vez el más grande talento literario de la Alemania, ¿no? Naciente. Pero pues no sabremos, nadie sabe así de cierta si es que el hombre pudo haber superado a Goethe. Otros lo comparan con Schiller, incluso con Heinrich Heine también. Quién sabe, ¿no? La historia está llena de esas incógnitas. Por eso, pues para mí es una de las grandes tragedias de la literatura alemana. Por eso mi recomendación, que si por ahí tienes el tiempo posible, leas a George Bochner. Es un autor que tiene sus obras contadas así, ¿no? Con las manos de los dedos, pero te sacará una admiración tremenda por este joven pues que nos dejó a temprana edad, ¿no? Y por cierto también tiene diarios y cartas en los cuales también se explaya con su arte, ¿no? Muy rico ese arte, que ya está traducido al español, por ahí lo puedes encontrar en diferentes versiones, pero las que pues están a la orden, por ejemplo en internet, ¿no? También muchas, ¿no? Porque está de dominio libre, ¿no? Y gente, pues mi recomendación de hoy, un gran talento de la literatura alemana, George Bochner, que sin duda es para mí uno de mis ídolos. Gente, pues sin más que decirte, aguante Alemania, Deutschland.